Entonces, ok. Entonces, ¿en qué nos quedamos ayer? Estábamos hablando de la retícula, ¿no? Si M es un R módulo, entonces nos fijamos en este conjunto de acá. Son todos los submódulos de este módulo M, ¿no? Básicamente. Pues sí, ya habíamos visto que en realidad todos contienen al cero siempre es un elemento, entonces el módulo 0, pues sí, voy a denotar a veces al esto de aquí, 0 de M, 0, ¿no? Para no andar cargando con tanta notación. Entonces, pues bien, estábamos viendo que este conjunto le dotábamos dos operaciones, ¿no? Entonces, para este de aquí, definimos dos operaciones. Pues la suma de módulos, ¿no? Y básicamente dos operaciones, la suma y las excepciones, ¿no? Toma dos elementos ahí. Bueno, regresamos. Entonces, pues básicamente ellos nos daban la estructura de esta aquí de una retícula, ¿no? Digamos que un gráfico así como para así que con suma y la intersección de módulos es una retícula, y esto es una retícula. Retícula es cuando un par siempre tiene un supremo y un ínfimo, sino que vimos que una familia, ¿no? Una familia arbitraria de elementos que tome aquí siempre tiene asociado un supremo que nos da la suma de módulos, bueno, submódulos, y la intersección nos da el ínfimo. Entonces, de hecho, esta es una retícula completa. Entonces, bien, es una retícula completa. Y además, esa retícula, pues vamos a ver que cumple una propiedad interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le va a dar el nombre de una retícula modular? Justamente se llaman retículas modulares porque esta de aquí, que es la retícula de submódulos de un módulo, siempre cumple esta propiedad, ¿no? Entonces, nada más déjame ver. Pero básicamente era que no hay una distributividad tal cual. Uno pensaría que con estas dos operaciones, pues uno podría hacer lo siguiente, ¿no? Que siempre que hagamos algo de este estilo, si L, N y K son submódulos de M, pues a uno siempre le gustaría que se cumpla que en una intersección, una suma, pues ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que se distribuya esta en la otra operación, ¿no? Entonces sería L intersección N más L intersección K. ¿Sale? Esa es una. La otra es que a lo mejor a uno se le ocurra, pues podemos sumar esta intersección y a uno le gustaría que siempre ocurra que esto sea L más N intersección L, ¿no? Pero bueno, las retículas de módulos no necesariamente siempre cumplen eso. Por ejemplo, ¿con cuáles? Si toman un anillo, cierre, vamos a tomarnos aquí en sirve Z4. Entonces, ¿quién es esta retícula? Vista R como un R módulo izquierdo. Son todos los ideales, pues en realidad esta cosa es conmutativa, entonces en realidad no hay tanta bronca con los módulos derechos o izquierdos, siempre resultan ser los, submódulos siempre resultan ser los ideales, ¿no? Entonces, bien, ¿qué ideales tiene esta cosa? Sí, pues tercero.
¿no? Generado por 2, ¿no? Y el total. Entonces, creo que eso no va a funcionar tanto. Y necesitamos otro. Vamos a tomar mejor Z6. Creo que aquí sí. Entonces tenemos el ideal generado por 2, el ideal generado por 3. Bueno, aquí siempre son clases, ¿no? Y el total me parece, ¿no? Entonces, bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con el 0, el 3? Ah, claro, creo que aquí, justo. Vamos a tomar como L generado por 2. Vamos a tomar la L generado por 2 y K generado por 3. Me parece que así se sale. No va a funcionar, ¿no? No, aquí sí ocurre esto. Sí, porque tenemos 2. Ya siempre va a salir aquí generado por 2. Aquí va a salir 2 y aquí va a salir el 0. Entonces, no. Entonces, si nos vamos a Z. Digo, por aquí no está tan cerquita. Sabemos quiénes son los ideales, ¿no? Son estos, ¿no? Todos los que son de esta forma. Entonces, claro, creo que aquí lo va a chafear, ¿no? Sí, justo. Bien. ¿Qué pasa si consideramos? Vamos a ponerles números porque me gusta. Vamos a poner L generado por 2. N generado por 3 y y K generado por 5. Bien, déjenme ver. Esto de aquí, por un lado, es la intersección N más K. Pues esto es, como estos son primos relativos, el 3 y el 5, a todo entero, lo puedo ver como un múltiplo de 3 más un múltiplo de 5. Entonces esto es 2z intersección z. ¿Saben? Esto es 2z. Y desde el otro lado, me parece que queda. Bien, el 6 y el 10, justo. Entonces, L intersección N, pues son todos los que son múltiplos de 2 y de 3 a la vez, ¿no? Más los que son múltiplos de. Bueno, aquí es LK, ¿no? Bien, entonces, estos son múltiplos de 2 y de 3 a la vez, ¿no? Entonces, estos son los múltiplos de 3. ¿Sale? Y a eso los tenemos que sumar, los que son múltiplos de 2 y de 5 a la vez, que son. Bien, esto de aquí no va a ser difícil de ver, que esto coincide exactamente con saco el mínimo con un múltiplo, y me queda múltiplos de. Vamos a chafiar, termino con un múltiplo de 2. Sí, al 2 lo puedo ver como 12 menos 2. Chafiar.
tomar otro ejemplo. Creo que sí, o sea, sí falla. Vamos a ver. ¿Qué pasa si pongo? Claro, poner. Aquí se falla. 2, 5. Creo que esta siempre falla. Yo no sé mismo cómo, pues el máximo como diviso. No, es que esto sí siempre va a funcionar. No. Z no va a ser. No va a funcionar esto. Déjame buscar el ejemplo. Recordar el ejemplo de una que cumpla la propiedad modular, que ahorita vamos a ver, y esta propiedad que es la distributiva, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos, o lo que sí vamos a ver es que justo si se cumple alguna de estas dos, se va a cumplir la propiedad modular. O sea, las propiedades, si alguna se distribuye en la otra operación, necesariamente va a ocurrir la propiedad modular. La propiedad modular lo que nos dice es que, bueno, no necesariamente distribuye una operación en la otra, pero si tenemos una cosa más pequeña que otra, entonces sí funciona. Entonces, nos dice que si tomamos esas tres, bueno, esto les voy a poner nombre por acá, estos van a ser propiedades distributivas. ¿Vale? Distributivas. Entonces, ok. Y la que nos va a interesar, que es la propiedad modular, dice lo siguiente, dice que bueno, no necesariamente eso de ahí ocurre. Tenemos esto de acá, es porque en realidad viene de intersecar a L con la suma de uno de ellos y el otro. Es una intersección N. Que justo, o sea, lo que está haciendo es, no lo distribuye tal cual, ¿no? Porque aquí adentro no tenemos a n más k, sino que tenemos la intersección o el ínfimo de uno de los pares de elementos, ¿no? O sea, no necesariamente la distribuye tal cual, pero si uno de ellos sí toma el ínfimo, entonces pues sí funciona esta propiedad, ¿no? Y vamos a ver que justo los módulos siempre cumplen esta prueba, ¿sale? Entonces veamos que no le puse el nombre, ¿no? Esta de aquí se llama propiedad modular. Entonces, justo, mañana, bueno, ya no mañana, el martes haré un ejemplo de una de estas retículas que sí cumple la propiedad modular, pero no necesariamente se cumple la propiedad distributiva. Entonces, veamos que si m es un R módulo, entonces se cumple 3. ¿Sale? La propiedad modular. Entonces, pues tenemos que tomar 3 módulos, ¿no?
sean L, N y K, módulos de N, ¿no? Y llamemos a, no tengo muchas ganas de escribirlo todo, ¿no? Entonces vamos a llamarle a este de aquí A, y vamos a llamarle a este de aquí B, ¿no? Entonces tenemos que ver que A es igual a B. Entonces, como todos son submódulos, pues tenemos que verlo por, vamos a verlo por contenciones, ¿no? Entonces, sea, bueno, como son elementos en M, vamos a ponerle M en A. Entonces, ¿quiénes son los elementos aquí? Pues es básicamente una suma de un elemento que se ve en esta intersección y un elemento que está en esta intersección, ¿no? Entonces M se ve como un L más un K, ¿no? Con L en la intersección de L y M, ¿no? Aquí, de hecho, perdón, vamos a ponerle N. Aquí es N. Entonces, N está en la intersección de L y N, y el K está en la intersección de M y K, ¿no? Entonces, bien. Entonces tenemos que ver que se tiene que ver como un elemento, o tenemos que escribirlo como un elemento en la intersección de L y esta suma de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues fíjense, N y K, pues están, bueno, N está en la intersección de estos dos, en particular está en L, ¿no? Y K es un elemento en esta intersección, en particular está en L, ¿no? Tenemos que N y K son elementos en L, ¿no? Entonces, como L es un módulo, L es un módulo de M, pues lo que tenemos es que la suma de estos dos elementos en K se queda adentro de M, ¿no? Y este de aquí, ¿quién es? Pues es M, ¿sale? Este de aquí es M. Bien. Entonces M está al menos en este primer intersección, ¿no? Bien. Y bueno, pues la otra se ve bastante sencillo, ¿no? Porque K ya es un elemento en K y N ya está donde queremos, ¿no? Entonces notemos que, bueno, ahora K está en K, ¿no? Y N está en R intersección N. Entonces eso quiere decir que si sumas las dos cosas, pues están en la suma de un par de módulos, ¿no? ¿Cuál es ese par de módulos? Pues son ese que tenemos allá en B, ¿no? Del otro lado de la intersección. Entonces, pues este tipo de cosas, ahorita lo vamos a repetir, se llama andar persiguiendo elementos, ¿no? O sea, el método de demostrar este tipo de cosas es persiguiendo elementos. Entonces, vamos a ver más adelante un resultado que justo se va a demostrar de manera parecida. Entonces, bien, entonces tenemos esas dos cosas, entonces K más N, bueno, al revés, no, al revés, N más K, está en donde, en la suma de este submódulo con este, ¿no? Entonces esto es la intersección N más K, ¿sale? Y entonces ya tenemos lo que queremos. Entonces, que este de aquí es M, ¿no? Entonces M está en la intersección de quién? Pues estoy diciendo que está en L y está en este de aquí, ¿no? Entonces L está en la intersección, M está en la intersección de L y esto de acá. ¿Sale? Y ya está, entonces eso quiere decir que A está contenido en B. ¿Sale? Al revés, supongamos que bueno, sea
sea M en B, perdón. En una intersección L más esta, ¿no? Bueno, M está en L, ¿no? M está en L. Y además, como M está en esta intersección, y M también se ve como ¿quién? Como un elemento aquí, y es un elemento acá, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, queremos ver que está aquí, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues fíjense, M está en L, ¿no? M está en L, y L, bueno, aquí por me faltó, ¿no? Con N, ¿en dónde tiene que estar? Pues aquí, ¿no? Viendo la sección N, y este de aquí está en 9, y acá está acá, ¿sale? Entonces tenemos que ver que, de alguna manera, ver a M como una suma de dos elementos, uno aquí y el otro acá, ¿no? Entonces, ok, pues ya básicamente lo tenemos, ¿no? M está en L, eso ya, aquí es una L mayúscula, ¿no? Entonces M está en L, y además L está en L, ¿no? Y L está en L. Ok, bien. Pues entonces lo que tenemos que notar es que, entonces como L y L es un submódulo de M, pues entonces ¿qué pasa con la diferencia de ellos dos? También se queda adentro de M, perdón. Entonces M menos L se queda en L, ¿no? Pero M menos L, ¿quién es? K, ¿no? Y entonces pues ya lo tenemos. Entonces K está en K y K está en L, ¿no? Entonces está en la intersección, ¿sale? Entonces, justamente esas dos cosas coinciden, ¿no? Pero pues usamos fuertemente que uno de los sumandos siempre pues ya está tocando al otro, ¿no? Estamos con un ínfimo de uno de los elementos con el que lo queremos distribuir, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Entonces, K está en K y K está en M. Entonces, K está en K intersección, ¿sale? Entonces, esto quiere decir que M está en L, perdón, en L intersección M más L intersección, ¿saben? Que esto es B, no, A. Entonces, B está metido en A. Y ya está, ¿no? Entonces, no necesariamente se distribuye, pero si al menos alguno de ellos ya está, ya lo comparé con él, entonces sí se distribuye, ¿sale? Entonces, bien. Más adelante vamos a dar más propiedades de estas retículas. Vamos a ver que algunas propiedades de módulos los vamos a poder describir en términos de esta retícula. Esta retícula tiene muchas... es uno de los métodos que se utiliza para demostrar ciertas cosas en anillos. Vamos a ver que, por ejemplo, las propiedades artinianas o lenterianas van a estar relacionadas con las retículas. ¿Saben cómo esta retícula? Decir cosas de ciertas retículas. Entonces, pues bueno, por lo pronto le vamos a dejar aquí un poquito de esta parte, ¿sí? Y ahora sí, vamos a empezar a dar algunas cosas que empiezan a formar parte de algunas construcciones con módulos, ¿sale? O sea, vamos a dar, todavía no vamos a entrar a categorías, pero vamos a dar algunas construcciones. Entonces, bien, vamos a hacer unas definiciones. Si esto de aquí es
es una familia. Se ve que ya una vez lo hagamos, todavía. Estaba como en ese. Y le mandaba ya, vamos a entrar. Vamos a entrar al lenguaje categórico. Entonces, yo creo que sí, porque aquí va a ser más fácil introducir algunas cosas. Entonces, bien, cierre es un anillo común. Bien, consideremos R mod. ¿Vale? ¿Quién es R mod? R mod va a ser algunas cosas. Una clase que tiene cosas, ¿no? Entonces, como clase que tiene a su vez dos clases. Bueno, una clase de objetos, una clase de objetos que consta de los remódulos históricos. ¿Sale? Entonces, básicamente estoy definiendo los objetos de lo que va a ser una categoría, ¿no? Entonces, la clase de todos los remódulos izquierdos es lo que vamos a denotar, lo denotamos. Damos por los objetos de remod. Entonces, los objetos de RMod van a ser todos los remódulos izquierdos. Se nos ocurre, ¿no? Entonces ahí los vamos a meter. Bien, definimos para M y N los objetos de remod. El siguiente conjunto, ¿no? Conjunto. Y va a ser, lo vamos a anotar de esta forma, o y además vamos a poner que, dependiendo de cómo estés morfismos izquierdos, vamos a colocar la R al lado izquierdo, en el caso de que, bueno, podemos hacer el análogo para el caso derecho, ¿no? Los módulos derechos. Y lo vamos a anotar, bueno, entonces va a ser todos los morfismos de N de remódulos, ¿no? F es morfismo de remódulo. Izquierdos. ¿Sale? Entonces, para cualquier par de módulos sobre el mismo anillo, nos vamos a fijar en todos los posibles morfismos de módulos izquierdos. ¿Sale? De módulos izquierdos. Entonces, que además cumplen una cosa, ¿no? Cumplen una composición. ¿Saben? Si me tomo 3 remódulos, tenemos que, bueno, en su tarea de hecho está demostrar que la composición de remódulos como debe de ser
resulta ser un R módulo de nuevo, ¿no? Notemos que se cumple que si M, N y L son elementos de R mod, bueno, son objetos en R mod, entonces existe una función, ¿no? Una función que es componer, que va de om de n plus, de hecho es al revés, de n y n, om r de m y n, ¿sale? Y esto aquí no me entra, pero ¿a dónde tendría que ir? Si estamos pensando en la composición, pues tendría que ir del primero al último, ¿no? Entonces, aquí en om m, n, ¿sale? Existe, ahora sí, al revés, f aquí empieza más g y va a dar a g aplicado en f, que satisfacen que número uno es asociativa, o sea que f aplicado g y luego este le aplicamos un h, es lo mismo que h aplicado en g y luego esto en f, ¿no? En los respectivos ohm que deberían de ser, ¿no? Entonces necesitamos 1, 2, 3, 4 módulos, ¿no? Deberían estar ahí relacionados estas cosas, ¿no? Entonces uno es asociativo y dos, ¿qué otra cosa se debe cumplir? Exista un neutro, ¿no? Que para cualquier objeto en la clase de módulos y para todo objeto de mod m ocurre que existe un 1 que le llaman 1 en m, en donde en el ohm de m en m tal que qué. Que deje la composición como así. Como deba de ocurrir, ¿no? O sea, si le tomo tal que para todo n el módulo izquierdo en R mod, pues lo que hace es si f es un 1 que parte de m y llega a n, entonces ¿qué es lo que hago? Pues primero aplico el 1 y luego aplico la f, eso tiene que ser f, ¿no? Si lo aplico en 1 al revés y f está en ohm de n en m, entonces cuando lo aplico al revés, ¿no? Esto es f, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién es el que cumple todo ello?
quién es el uno de cada uno de La estos identidad. elementos. La identidad, ¿no? La identidad, la función como la conocemos, cumple esto, ¿no? Y la composición, ¿cuál es la composición que conocemos? Pues la composición de funciones usuales, ¿no? Entonces, está aquí, pues la composición de funciones ¿sale? Y este de acá lo cumple el 1M es la identidad, ¿sale? Aquí ya conocemos. Entonces, pues justo lo que estamos haciendo es darle estructura de categoría a todos los módulos izquierdos. ¿Sale? Tenemos objetos y tenemos morfismos que cumplen una asociatividad y existe un neutro, ¿no? Entonces, bien, dentro de esta categoría vamos a estar trabajando pues, muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a estar dando construcciones que se dan a través de propiedades universales. Vamos a dar, antes de eso, antes de meterme en esas cosas, vamos a dar algunas propiedades que cumplen los módulos a través de algunas cosas que vamos a utilizar, no necesariamente con la estructura de categoría, sino como objetos algebraicos. Vamos a definir ahorita lo que es una sucesión exacta, ¿sale? Porque esos van a ser el pan de cada día en este curso, ¿sale? Entonces, los vamos a relacionar después con objetos categóricos más generales. Vamos a ver que justo en RMO se relacionan las sucesiones exactas con todas las construcciones, con algunas construcciones categóricas, pero bueno, vamos a definir qué es una sucesión exacta, ¿no? Sucesiones, perdón, ya no lo puse, pero RMO es una categoría con todas estas condiciones, ¿no? Con todas estas condiciones. Entonces, bien. No, en este curso no nos vamos a preocupar por trabajar categorías en general, solo nos interesa trabajar con esto, ¿no? En Moderna 4 probablemente dejen todas las definiciones categóricas y los vamos a aterrizar no solamente a categorías como el remote, podemos aterrizarlas a otras ideas como categorías de no solamente de módulos sino de álgebras, y ahí va a ser mucho más rica la estructura, ¿sale? Entonces, ok, es una categoría. Entonces, bien, en la remote le notamos por esto de aquí a M un R módulo izquierdo, ¿sale? En el caso de derecho, pues hay veces que lo van a encontrar así. ¿Sale? Ese es el caso de derecho. La composición, pues tendría que ser, de hecho es la misma, la composición es la misma. El 1 de cada uno de estos objetos también resulta ser el mismo. Entonces, pues en realidad no importa tanto el lado por el que puedan considerar esto, puede ser porque el lado izquierdo, el lado derecho cumple las mismas propiedades. Lo único es que, pues bueno, vamos a demostrar de un lado o del otro, pues a la R, ¿no? Entonces, lo vamos a escribir así, categoría remote, bueno,
de módulos derechos, perdón. De módulos derechos. Las anotamos por. Sí, o R o mod y aquí abajo le poner a la de módulos izquierdos, lo pueden anotar así o así también. A veces esto, mod. Entonces dependiendo del lado. Entonces tenemos esto de allá. Y entonces ahora sí, vamos a definir lo que es una asociación exacta. Porque van a ser importantes en esta categoría. Y de hecho vamos a demostrar algunas cosas que les digo sobre morfismos en estas cosas, en sucesiones exactas. Entonces, si tomamos una familia de remódulos izquierdos, ¿no? Entonces voy a denotarlo de esa forma. Decimos que una sucesión de hecho no voy a poner solamente naturales, vamos a ponerle los naturales. No me quiero meter todavía en que es un conjunto dirigido y tener que hablar de sucesiones. Entonces, decimos que la sucesión MI más 1, de hecho vamos a ponerle aquí más 1, el I, el MI más 1, y así nos seguimos. Aquí pues básicamente tenemos el morfismo FI, el morfismo FI más 1, el morfismo FI más 1, ¿no? Nos damos una sucesión de módulos y además también estamos considerando una sucesión de morfismos, ¿no? En cada uno de los SOMs respectivos. Entonces, este tendría que ir del MI menos 1 del MI y así nos seguimos, ¿no? Con FI en el OM de R del MI menos 1 MI, ¿no? Para ahí, de hecho, vamos a ver aquí, para no terminamos. Entonces, tenemos eso, entero, decimos que es exacta, decimos que la sucesión es exacta si cada vez que me considero uno de estos y me fijo en su imagen, este coincide con el kernel del siguiente. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar una sucesión exacta, ¿sale? En general. Entonces, bien, ¿qué pasa si eventualmente algunos de los R-módulos que conocemos, bueno, un R-módulo en especial que conocemos es el módulo 0, ¿no? El módulo 0, básicamente lo que vamos a hacer es, si en algún momento, de hecho si eventualmente de los dos lados todos los módulos se vuelven 0, entonces lo que vamos a llamar es una sucesión exacta corta y además no nada más que a partir de un momento se vuelvan 0, sino que efectivamente que solamente queden 3 de ellos.
si la sucesión es de la siguiente forma, vamos a más 0, M, vamos a más L, M, N, 0. Entonces, este es F y este es G. Decimos que la sucesión exacta es exacta corta. Entonces, si la describimos de esa forma, qué bueno ver. Ahorita vamos a tratar de entender qué quiere decir una sucesión de esta forma, ¿no? Entonces decimos que es exacta corta. Entonces, bien. El módulo 0, ¿quién es el módulo 0? ¿No? Eso es importante. ¿Dónde? Este de aquí, el 0, pues ¿de quién va a consistir? Pues básicamente es considerar el remódulo, ¿no? O sea, ¿cómo construimos a este módulo, el módulo 0? Pues básicamente me tomo, por ejemplo, al 0 del anillo, ¿no? Al 0 del anillo. Y entonces yo digo que cualquier otra cosa, podemos considerarlo de esta forma, para no hacernos tantas bolas. O sea, ¿quién es el módulo 0? De hecho, este de aquí le podemos dar estructura de remódulo, ¿no? A través del producto usual en el anillo, y entonces a este le llamamos el módulo 0, ¿no? El módulo 0. Entonces, para no hacernos tantas bolas es esto. Y entonces, ¿qué quiere decir una sucesión exacta de este estilo? Pues bueno, esto, en principio, esto tendría que ser que la imagen de F coincida con el kernel de G. Pero ¿qué pasa acá? ¿No? O sea, ¿qué pasa en eso? ¿Qué pasa con ese morfismo? O sea, ¿qué es lo que tendría que cumplir? ¿Cuál es el morfismo que tenemos de acá para acá? Del 0 a L. ¿Sí? Pues el 0 lo podemos poner a muchos lados, ¿no? Y de hecho, para que sea un morfismo de módulos, en realidad el 0, tendríamos que poner el 0, ¿no? Entonces, pues en realidad no hay mucho. No tenemos que. Tenemos que de 0 en L solo existe el morfismo que el 0 de R va a dar al 0 de R, ¿no? Entonces, en realidad eso es lo que nos está diciendo. Está aquí, ¿no? Porque pues, tiene que ser un morfismo de módulos. Y de aquí para acá, pues básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y de n en el módulo 0, únicamente tenemos el morfismo en donde a todos nos mandamos al 0, ¿no? Y ya está. Entonces, pues justo, ¿qué quiere decir eso? Algo de este estilo. Pues entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto de acá? La imagen de
imagen que está aquí tiene que coincidir con el kernel de esto de acá, ¿no? El kernel de... Pero bueno, la imagen en realidad esta de aquí es únicamente el 0D, ¿no? El 0D. Aquí es 0D. 0. Entonces, si el kernel de este es 0, entonces lo que nos está diciendo, como en el caso, eso no lo hemos probado, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con una función cuyo kernel consta únicamente de 0? Es inyectiva, ¿no? Como en el caso de anillos, en el caso de espacios vectoriales y todo el tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta de aquí nos está diciendo que F es inyectiva. ¿Y esto de aquí qué quiere decir? Eso. ¿Qué pasa con la imagen de... Ya nada más terminamos esto rápido. Y la imagen de G coincide con el núcleo de lo que hace este, ¿no? ¿Qué es esto? Pues cómo definimos el único morfismo que hay de aquí para acá. Todos los manda al 0, eso quiere decir que todos los elementos en N están en el núcleo de esta transformación, ¿no? Digo, de este morfismo. Entonces, esto es N, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que G, entonces, número 1, F es mono, y G es X. ¿Vale? Entonces, las asociaciones exactas con las que vamos a estar trabajando es cuando tomamos un mono y un epi, y la imagen del mono coincide con el kernel del epi, ¿no? Un ejemplo rápido. Bueno, el martes vamos a ver más ejemplos. No nos quiero robar más tiempo. El martes vemos más ejemplos. ¿Pero qué es asociación exacta corta, usual, como dicen ustedes? Conclusión y reflexión. Hay una bastante sencilla, ¿no? Por ejemplo, ya nada más lo menciono, lo vemos el martes. Si M es un módulo y N es un módulo de N, de M, perdón. N es un módulo de M, ¿qué pasa si nos consideramos esta de acá? A ver, la que sí es natural es una proyección a lo largo de N, ¿no? Eso sí sabemos que esto es siempre un F, ¿no? Sí. Y bueno, la inclusión, esto de aquí está dado por, ¿no? Entonces es la inclusión. Entonces la inclusión básicamente es como la identidad restringida a N, eso pues, básicamente podemos ver que es un mono, ¿no? Entonces justo, muchas de las asociaciones exactas que por las que nos vamos a interesar son de este estilo, ¿sale? Este es el ejemplo prototípico y vamos a ver a lo largo del curso que va a ser muy importante, ¿sale? Entonces, el martes vemos bien que justamente esto es una asociación exacta. De hecho, aquí si se fijan lo que hicimos es dar como una implicación. Si tenemos una asociación exacta de esta forma, entonces esto ocurre. Ahora como un regreso, ¿no? Si toda asociación exacta corta de esta forma, se ve como justamente uno de estos, ¿no? Donde tomamos un mono y un epi, de tal forma que la imagen de este coincida con el núcleo de este. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el martes. ¿Alguna duda?